La escuela de la Gestalt nació en Alemania a principios del siglo XX, con la contribución de diversos investigadores, quienes postulaban la percepción como el proceso básico de la actividad mental del ser humano. De modo que el resto de las operaciones de naturaleza psíquica, como el pensamiento, el aprendizaje o la memoria, estarían subordinadas al correcto funcionamiento de los procesos de organización perceptual. Gestalt es una corriente de la psicología de corte teórico y experimental. Es una disciplina que estudia el proceso mediante el cual nuestro cerebro ordena y les da forma, es decir, sentido a las imágenes que recibe del mundo externo o de aquello que de éste le ha parecido relevante. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión hablaremos de psicología de la Gestalt y sus principios, de modo que cualquiera pueda aprender sobre el tema. ¿Listos? Aquí vamos. Número 1. Principio de similitud. La mente agrupa los elementos similares en una entidad. La semejanza depende de la forma, del tamaño, del color y de otros aspectos visuales de los elementos. Además, semeja las agrupaciones existentes en nuestra realidad a partir de la experiencia o praxis vivencial de nuestra memoria icónica. 2. Principio de proximidad. Habla del agrupamiento parcial o secuencial de elementos que lleva a cabo la mente, con base en la distancia. Los objetos adjuntos tienden a ser vistos como una unidad. Los estímulos que están próximos tienden a percibirse como parte de la misma unidad. 3. Principio de simetría. Las imágenes simétricas son percibidas como iguales, como un solo elemento en la distancia. Este principio tiene tal trascendencia que va más allá del campo de la percepción de las formas y constituye uno de los principios o fenómenos fundamentales de la naturaleza. La biología, la matemática, la química y la física, incluso la misma estética, se organizan siguiendo las leyes especulares, simples o múltiples de la simetría. 4. Principio de continuidad. Los detalles que mantienen un patrón o dirección tienden a agruparse juntos, como parte de un modelo, es decir, percibimos elementos continuos aunque estén interrumpidos entre sí. Este principio tiene como caracteres propios la manera de presentarnos las formas. Estas se nos muestran de manera incompleta, inconclusas, como abreviaturas o como esquemas de fácil interpretación. Si te parece útil la información, apóyanos con tu like, suscribiéndote al canal y compartiendo la información. 5. Principio de dirección común. Implica que los elementos que parecen construir un patrón o un flujo en la misma dirección se perciben como una figura. Por ejemplo, las bandadas de pájaros que vuelan como un todo, es decir, como si se tratara de un organismo único. 6. Principio de simplicidad. Afirma que el individuo organiza sus campos perceptuales con rasgos simples, regulares y tiende a formas buenas. 7. Principio de igualdad o equivalencia. Dice que, cuando concurren varios elementos de diferentes clases, hay una tendencia a construir grupos con los que son iguales. Si las desigualdades se basan en el color, el efecto es más sorprendente que en la forma. Ahondando en las desigualdades, si se potencian las formas iguales con un color común, se establecen condicionantes potenciadores en el caso de que el color no sea común en ambas figuras. Acceden ampliamente a ser vistas como experiencia visionaria. 8. Principio del cerramiento o del cierre. Las líneas que circundan una superficie se captan en igualdad de circunstancias, más fácilmente como unidad o como figura, en comparación con aquellas otras que se unen entre sí. Las circunferencias, cuadriláteros o triángulos producen el efecto de cerramiento. Esta nueva ley parece ser operativa, porque señala el hecho de que las líneas rectas paralelas forman grupos más definidos y estables que los puntos que delimitan un espacio con más dificultad. 9. Principio de figura y fondo. Este principio analiza la tendencia de separar la figura de una imagen y su fondo. La figura y el fondo no son estáticos, sino que pueden intercambiar sus papeles y el fondo puede convertirse en la figura y la figura en el fondo. Eso sí, nunca podremos ver las dos cosas a la vez. 10. Principio de experiencia. Asegura que desde el punto de vista biológico, el propio sistema nervioso se ha ido formando por el condicionamiento del mundo exterior. Se definieron las propiedades de las formas especiales y auditivas como totalidades principales perceptuales. Estas formas poseen cualidades que las distinguen de sus elementos.
Las sensaciones se organizan en la conciencia y crean cualidades formales que pueden ser novedosas. Por el momento esto ha sido todo. Esperen el siguiente video. Hasta la próxima.